Bienvenidos a esta edición especial de Cuidando tu Salud, los días de semana dentro de la programación que RPP Noticias ha preparado para ustedes, todo sobre el coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington, encantado de estar con ustedes como todas las tardes, saludándolos en este día 129 de la pandemia, 63 de que se encontró el primer caso de coronavirus en el Perú y 53 de la cuarentena obligatoria que estamos llevando en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes como todas las tardes. Hoy día vamos a empezar el programa con una conversación especial que espero que nos haga reflexionar. La razón de la primera parte de este programa, o el objetivo, mejor dicho, no la razón, sino el objetivo, es que reflexionemos, ¿sabe sobre qué, señor, señora? Sobre el sistema de salud que tiene el Perú. ¿En qué situación nos agarró esta pandemia? ¿Y cómo nos va a dejar? ¿Y cómo nos va a ayudar o nos va a perjudicar el sistema de salud que tenemos para salir bien de esta pandemia? Ese es el tema de conversación. ¿Qué es lo que teníamos? ¿Qué sistema de salud teníamos? ¿Cómo está el sistema de salud en este momento? ¿Y a dónde vamos con este sistema de salud? ¿Es necesario hacer reformas? ¿Es necesario cambiar el curso radicalmente o seguir como estábamos? Ese es el objetivo de la primera parte de nuestro programa esta tarde. Una reflexión que espero que todos hagamos para ver qué sistema de salud es el más apropiado para entrar al bicentenario. Y vamos a hacer una llamada telefónica y nos vamos a comunicar con el doctor Eduardo Missoni. Él es docente e investigador en salud pública y él está en Italia y lo llamamos hasta Italia y lo saludamos a la distancia. Doctor Missoni, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas noches si lo vemos desde aquí. Encantado, exactamente, doctor Eduardo Missoni. Soy el doctor Elmer Huerta y lo saludo a la distancia. ¿Qué hora tiene usted allá? Son las 10 de la noche, más o menos. No, más. Sí, medianoche. Casi las 11. Casi las 11, Cuarto claro. para las Sí. 11. Sí. ¿En qué ciudad se encuentra usted? Estoy en Milán, que para nosotros es el ojo del ciclón. Exactamente, el epicentro. Allí en Milán, toda esa zona de la Lombardía, en el norte de Italia, sufrió muchísimo en esta pandemia. Pero tengo entendido que los números ya se están recuperando bastante, ¿verdad? Sí, salimos desde ayer, estamos abriendo un poco las puertas para salir un poco, pero hay que estar muy cuidadosos con los números. Sí, tenemos un aumento diario de personas que se sanaron y una reducción constante a esta altura de los fallecidos. Entonces, vamos bien. Van bien, exactamente. Y tengo entendido, estuve viendo algunas imágenes ayer de que ya han abierto algunos servicios básicos, los restaurantes, pero solamente creo que la gente puede comer fuera. Todavía no permiten que se coma dentro de los restaurantes, ¿cierto? Los restaurantes todavía no han abierto. No se considera, sí, probablemente en una semana o 2 semanas más. Hay una serie de servicios que todavía están cerrados y que son justamente aquellos servicios donde la gente se acerca más. El tema fundamental es mantener la distancia física entre las personas. Exactamente, la distancia social. Doctor, se me ocurre que quizá podríamos hacer una especie de paralelo, porque entre Europa y América Latina, y específicamente el Perú, se decía, y esto por favor usted me lo tiene que confirmar, que el sistema de salud italiano es uno de los mejores sistemas de salud de Europa. ¿Es eso cierto? Bueno, así era. En realidad, era. Ustedes saben muy bien que el sistema italiano fue indicado inclusive por la OMS en el año 2000 como el segundo sistema mejor en el mundo después del francés. Y esta estadística con diferentes tipos de indicadores han confirmado esta excelencia por muchos años.
Pero en los últimos 20 años justamente nosotros hemos desfinanciado fuertemente nuestro sistema como consecuencia de medidas de macroeconómicas, de estructurales, de reajuste estructural de la economía. Hemos reducido la inversión en recursos humanos para la salud, de recursos humanos en salud, y también hemos visto una paulatina privatización del sistema. Subdola, porque nunca se ha declarado que se iba a privatizar el sistema. Y también el sistema sufre un poco de su regionalización. Nosotros en realidad no tenemos una indicación estratégica nacionales, pero las regiones, que pueden ser como, no sé, como las provincias en Perú, tienen un buen grado de autonomía y por lo tanto han construido sistemas de salud muchas veces que difieren entre ellos. Wow, o sea que es como que el sistema de salud se ha partido también en pedazos en los últimos 20 años. Eso es lo que nos dice. Cada región ha hecho su propio sistema de salud sin tener... Bueno, digamos... hay unos sí. criterios comunes. Obviamente el Servicio Nacional de Salud queda como Servicio Nacional de Salud y naturalmente las grandes estrategias, los niveles mínimos de asistencia son establecidos por el Ministerio de Salud a nivel central. Pero, por ejemplo, decidir si se presta atención a través de estructuras públicas o acreditando estructuras privadas, esto puede diferir, de hecho difiere entre regiones. Entiendo. Doctor Missoni, vamos a hacer una cosa. Le ruego que tomemos una pausa. Vamos a tomar una breve pausa y vamos a regresar para que nos siga contando eso, porque quisiera que nos cuente cómo agarró esta pandemia a Italia, cómo la ha hecho realmente temblar y qué es lo que ustedes piensan hacer, y luego ya nos centramos en el caso peruano. Regresamos después de la pausa. No se vayan. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias. Esto es Cuidando tu Salud, edición especial, día de semana, dentro de la programación. Todo sobre el coronavirus que RPP Noticias tiene para usted durante las 24 horas del día, y de esta manera esté usted acompañada con las noticias más importantes de la pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Eduardo Missoni. Él es docente e investigador en salud pública. Él nos atiende desde Milán, en Italia. Él conoce el Perú, ha trabajado muchos años en el Perú, ha viajado realmente a todo el Perú y él es conocedor de la realidad peruana y del sistema de salud pública en el Perú. Por eso que estamos conversando acerca de cómo ha pasado esta pandemia como un huracán y cómo ha pasado por Italia, y que ya nos dijo en el primer segmento que era el mejor sistema de salud de Europa, y nos está contando cómo lo ha dejado. Y nos dijo que en los últimos 20 años ya había algunos problemas, menos dinero, había menos gente, menos recursos humanos, se había privatizado sin avisar mucho por allí y se había tenido una especie de división en la cual ya se habían formado como segmentos de salud pública en diversas regiones de Italia. Y entonces eso es lo que nos estaba diciendo el doctor Missoni, y retomamos la conversación. Doctor Missoni, entonces digamos que este sistema de salud pública italiano, que era el mejor que había en Italia, en Europa, ¿cómo le afectó esta pandemia? ¿La golpeó mucho? Bueno, justamente, una parte fue tal vez mala suerte de tener los primeros casos justamente en Italia y justamente en la región donde vivo, donde resido. El problema es que el sistema se encontró impreparado, justamente por las razones que le mencioné antes. Uno de los problemas, por ejemplo, fue la coordinación nacional para mantener alineadas todas las diferentes regiones, todos los diferentes sistemas, aunque la constitución del país indica que en caso de emergencia de salud el ministerio retoma la dirección, pero esto justamente es la primera vez que nos encontrábamos en esta situación. Entonces la escasez de recursos seguramente ha
ha alterado la posibilidad de responder adecuadamente a la pandemia. Uno de los elementos principales, seguramente en la región Lombardía, que es la que más ha privatizado y ha, digamos, alterado el concepto originario del sistema único de salud, del Servicio Nacional de Salud, ha sido abandonar lo que es la atención primaria. O sea, por lo menos debilitar mucho lo que era el sistema de los médicos de medicina general y los demás servicios que nosotros llamamos territoriales, o sea, basados en la comunidad. Y naturalmente, si falta ese primer baluardo, obviamente se recarga excesivamente el sistema hospitalario, y ahí con esta específica enfermedad que golpeó duramente sobre todo las unidades de cuidado intensivo, ahí el sistema no se la pudo y se sobrecargaron esas unidades, tuvimos que construir rápidamente, añadir camas y estructuras para hacer frente a esto. Y esto fue el principal problema, digamos. Entiendo. Obviamente quiero hacer esta comparación y esto que usted nos está contando acerca de Italia, porque después quiero que nos lleve al Perú y para hacer una especie de paralelo y que nuestros oyentes puedan hacer una especie de comparación en sus mentes para que podamos llegar a nuestra realidad peruana. Entonces, en realidad, lo que fue un sistema más o menos bien organizado, con buen sistema primario de salud, lo que usted nos dice es que en los últimos años ya había dejado de serlo y esta pandemia simplemente desnudó ese tipo de situación que se salía de lo que Italia había tenido durante tantos años y por eso es que tuvieron tantos problemas. Sí, podemos decir que es correcto ese análisis. Yo quiero remarcar de toda manera que lo que queda todavía de excelente del sistema es su acceso universal. El nuestro es un sistema universalista y es un sistema basado fuertemente en la equidad, o sea que los que tienen mayores capacidades económicas contribuyen más al sistema que los otros, y ya que las contribuciones vienen de la recaudación fiscal, prácticamente todos los ciudadanos, menos los evasores fiscales, obviamente, contribuyen en forma proporcional a sus capacidades al sistema. Esos son elementos que permanecen y que son un elemento de fuerza del sistema. Pero como le dije, ahora, al desfinanciarse, perdió fuerza. Una pregunta. En Italia, ¿cuánto % de la población tributa, paga impuestos? Bueno, el sistema fiscal es difícil, o sea, creo que sea la minoría los evasores, pero seguramente hay grandes evasores. Yo diría que el 95% de la población paga impuestos. Muy bien. Obviamente dentro del 5% hay una parte importante que sería bueno recuperar. Pero... Bueno, eso es algo muy importante porque en nuestro Perú, en el Perú, pues obviamente creo que son 20 a 30% de las personas que pagan impuestos. Correcto. Y entonces el financiamiento de un sistema universal de salud en el Perú con el dinero de los impuestos sería algo sumamente difícil y que no podría hacerse si no se corrige esa brecha de pago de impuestos. Bueno, el asunto entonces es que en Italia hubo una especie de desviación, se desviaron un poco de lo que fue el sistema primario y usted nos ha hablado de que se empezó a privatizar. ¿Ustedes en Italia tienen servicio privado o en Europa en general pueden convivir bien los servicios privados de salud con el sistema estatal de salud? ¿Conviven bien? Sí, seguramente, porque el sistema en realidad es un sistema, digamos, mixto. Hay un privado, yo lo llamo el privado-privado, o sea, un privado comercial que no está ni siquiera acreditado, pero este es un sector bastante chiquito, aunque creciente. La mayor parte del sistema privado, o sea, de la atención privada, se da dentro del sistema, o sea, son centros privados acreditados. Normalmente son la componente hospitalaria, la componente, digamos, de mayor complejidad, si queremos, pero, por ejemplo, no cubren raramente emergencias, cubren la complejidad fácil, pongámosla así. Pero de todas maneras, hay una parte importante de medicina privada acreditada, o sea, trabaja dentro del sistema. Así es que el ciudadano utiliza un servicio privado, pero no paga. Lo que se mantiene en nuestro servicio es que a nivel de la prestación de servicio el ciudadano no paga porque pagó a través de los impuestos.
Entiendo. Y obviamente hay un acuerdo entre ya el Estado y el servicio privado para las complejidades menores, como usted lo ha descrito. Muy bien. Entonces, eso es lo que sucedió en Italia. Entonces, hubo una especie de desvío de la filosofía inicial de lo que era el cuidado primario. Usted nos ha dicho, hubo menos dinero, menos gente, etcétera, y eso hizo de que la pandemia golpee tanto a Italia. Y brevemente, doctor, porque tenemos 2 minutos en este segmento, ¿se han ya anunciado cambios en el sistema de salud italiano a raíz de esto? ¿Las autoridades se han dado cuenta que tienen que cambiar y a dónde van? Tenemos 2 minutos. No, solo está la discusión, el debate es muy fuerte por parte de los médicos, el personal de salud y también de la ciudadanía. Creo que está creciendo esta conciencia de la necesidad de volver a un sistema universal y sobre todo un sistema fuerte a nivel de la atención primaria. Ahora, sobre todo en esta segunda fase que estamos un poco abriendo las puertas, ¿no? Estamos retomando la actividad también comercial, etcétera, se está subrayando la necesidad de dar más fuerza a los médicos de medicina general, serían los médicos de base, los médicos de la atención primaria, para que ellos puedan de alguna forma estar preparados a contener los nuevos focos de infección si acaso tuvieran que volverse a presentar. Porque no hemos salido, todavía no estamos afuera, estamos adentro en una buena situación, pero todavía hay que estar bien preparados y entonces aplicar todas las medidas que ustedes conocen también de contenimiento, digamos, de la epidemia. Claro, porque suena muy lógico lo que usted nos dice. Italia ha sido golpeada por esto, pero ha sido golpeada fuertemente porque su sistema primario ya estaba más o menos debilitado y ahora que ya están pasando, pero no han salido de todo esto, se han dado cuenta que las infecciones van a seguir ocurriendo en la comunidad, por lo tanto necesitan volver a sus raíces de cuidado primario, fortalecer el cuidado primario, y esa es la discusión en Italia en este momento y probablemente también en Europa. Doctor Missoni, vamos a dejar que nuestros oyentes escuchen los titulares de la hora y cuando regresemos vamos a centrarnos en el Perú y le voy a hacer las mismas preguntas. ¿En qué situación agarró esta pandemia al Perú? Y de ahí vamos a ver qué soluciones posibles podemos tener en el futuro. Regresamos después de los titulares. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP. Construyamos un país mejor. Y ya estamos de regreso en el programa. Esto es la edición especial de Cuidando tu Salud para los días de semana dentro de la programación Todo sobre el coronavirus que RPP Noticias ha puesto para ustedes en estos días y mantenerlos acompañados durante la pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Eduardo Missoni. Él nos atiende desde Italia. Él está en Milán en este momento. Y la primera media hora del programa le hemos dedicado a conversar. La conversación le hemos dedicado a analizar cómo es que Italia fue sorprendida por esta pandemia y cómo es que Italia ha tenido problemas para sortear esta pandemia. Hemos visto todas las imágenes que teníamos que venían desde Italia, y él nos ha dado las razones por las cuales Italia ha tenido problemas. Nos ha dicho que Italia durante los últimos 20 años disminuyó la fuerza laboral de médicos, disminuyó el dinero que se dedicaba para la salud, hubo una, intento de privatizar ciertos sectores del sistema de salud, y todo esto llevó a que no haya una coordinación nacional. Estaban como un poco partidos en su sistema de salud, y había por lo tanto un sistema un poco roto, y eso llevó a que estaba un poco débil el sistema. Y ahora, después de la pandemia, ya la gente está hablando que quieren volver a sus raíces, es decir, quieren volver a lo que era un sistema primario adecuado, porque Italia tenía el mejor sistema de salud de Europa. Es decir, se han dado cuenta después de la pandemia que tienen que ir para adelante. Y la razón de conversar todo esto de Italia no es para compararnos con Italia, sino para que
podamos examinar lo que sucedió en un país adelantado, en un país con el mejor sistema de salud de Europa, para que veamos cómo nos agarró a nosotros los peruanos, en qué sistema de salud estábamos inmersos y nos agarró la pandemia y estamos en medio de la pandemia con las costuras que se rompen en Piura, con las costuras que se rompen en Iquitos y sobre todo para reflexionar juntos, señora, con usted también en su casa, con usted, señor, a dónde queremos llevar el sistema de salud en el Perú. Esa es la finalidad ahora de esta parte de la conversación. Doctor Missoni, usted que conoce el Perú, ¿cuál piensa que ha sido o piensa que es el principal problema del sistema de salud peruano en el cual la pandemia ocurrió? ¿Cuáles son las debilidades del sistema de salud peruano como usted lo conoce? Mire, por un lado seguramente hay una característica demográfica y geográfica del país que evidentemente no ayuda en grandes partes aisladas del país, donde probablemente tampoco se conoce bien cómo la epidemia se está desarrollando. Este es un aspecto, digamos, estructural de la naturaleza del país. Pero de un punto de vista estrictamente del sistema de salud, donde yo veo el problema es también la fragmentación, solo que en su caso la fragmentación no es tanto de tipo regional, sino que de tipo institucional. O sea, es salud MINSA, la salud militar, la salud policial, el sistema privado encima, que por lo que yo conozco del país, no sé cómo se habrán coordinado en esta epidemia, pero normalmente yo sé que a veces tienen hasta relaciones conflictuales. Y además hay un problema con la formación de los recursos humanos. Yo estuve en años recientes trabajando con ustedes para la Estrategia Nacional de Recursos Humanos en Salud en Perú, y uno de los elementos era que se forman recursos humanos que están pensados también para los hospitales y no para la atención primaria. Entonces hay una falla ahí también, hay una falla en la barrera inicial. Hay poca prevención, se trabaja mucho sobre el tratamiento y además un tratamiento mayoritariamente concentrado en Lima, cuando el país tiene muchos otros centros urbanos y sobre todo una enorme realidad rural que está totalmente desatendida. Y ahí tiene que ser partir con atención primaria. Si falta la atención primaria, como les decía, para Italia, el sistema no está preparado no solo a enfrentar una epidemia o una pandemia como estamos en este momento, sino que a enfrentar todo que están creciendo. A estas infecciones, a estas emergencias, se suman el crecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles, que es como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, etcétera, y que ahora están golpeados. Los pacientes que tienen estos problemas son los más golpeados también por la emergencia. Entonces, la síntesis es, el país también, Perú también tiene un sistema fragmentado y yo creo que tendrá que hacer algún camino de unificación, de coordinación por lo menos. Y la debilidad de la atención primaria que necesita también formación específica, desarrollo específico de recursos humanos. Exactamente. De eso se ha estado hablando realmente muchísimo, lo hemos hablado en este programa también, que pues en el Perú, como usted lo ha dicho, todo está fragmentado, que la FAP tiene su sistema de salud, que los militares lo tienen, que la Marina lo tiene, que la policía lo tiene, que el seguro lo tiene. ¡Qué barbaridad! Hay como 20.000 cabezas. Hay muchos, como decían, hay un dicho muy antiguo que se hace aquí en Estados Unidos que dice, hay muchos jefes y no hay indios, o sea, hay muchos y no hay, qué barbaridad, es increíble. Pero lo otro que usted nos dice es importante, el centralismo. Todo está centralizado en Lima, es un sistema virreinalista que todavía tenemos, como en la época de los virreyes, que todo ocurría en el palacio del virrey y nada ocurría fuera de él. Y lo de la atención primaria. Doctor, tenemos 30 segundos o un minuto en este segmento. ¿Cómo define usted atención primaria de salud? Bueno, la atención primaria tiene como prioridades las necesidades básicas, la atención a nivel de la comunidad. Es una atención que se preocupa de la prevención fundamentalmente. Entonces, es el nivel de conexión entre todo el sistema, los diferentes niveles de atención y la comunidad. Pero si no tenemos médicos capaces, médicos, enfermeros, técnicos de salud, digamos, equipos de salud, que sean realmente capaces de integrarse en sus comunidades, hasta de hablar su idioma. Ustedes tienen también problemas de idiomas nativos.
que los médicos no hablan, médicos que no han sido preparados y motivados para trabajar en las comunidades más alejadas o en las grandes periferias urbanas. Y este tipo de profesionales son los profesionales que necesitamos, ahí como aquí en Italia. O sea, el tema es que tenemos todos una formación estandarizada que no responde a nuestras necesidades, sino que a un sistema de salud hospitalocéntrico, o sea, centrado en los hospitales, urbano, y que no cubre las necesidades de la mayoría de la población. Correcto, lo hemos dicho varias veces en este programa que los políticos y mucha gente piensa que el hospital es como la catedral. Hay que tener muchas catedrales, hospitales. Los políticos les encanta abrir su boca para ofrecer hospitales para acá, hospitales para allá, cuando en realidad lo que necesitamos son postas médicas bien equipadas, funcionales en un sistema de salud primario, de vecindario, de barrio, como nos dice el doctor. Doctor, vamos a hacer una nueva pausa y en el próximo segmento quiero que focalicemos nuestra conversación en cómo podríamos hacer estos cambios en el Perú después de esta pandemia y yendo al bicentenario. Regresamos. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso en el programa. Estamos conversando, si usted recién prende la radio, con el doctor Eduardo Missoni. Él es docente e investigador en salud pública y nos contesta desde Italia. Él está en Milán. Y hemos hecho todo un repaso, señora, a cómo la crisis, esta pandemia llegó a Italia, que tenía el mejor sistema de salud pública de toda Europa y cómo la ha golpeado. Nos dio las razones de eso. Y ahora estamos analizando cómo es de que el Perú fue, en qué campo, digamos, en qué terreno nos agarró la pandemia y el doctor nos ha dado razones que todos conocemos, este centralismo terrible que nos agobia, esa herencia del virreinalismo. En la época del virreinato, señora, todo ocurría en el palacio del virrey, nada ocurría fuera de ese palacio, en que no hay un sistema primario fuerte en el Perú, que está fragmentado el sistema, que cada organización tiene su propio sistema de salud y que pues nos ha agarrado lo que se llama la transición epidemiológica en el Perú. ¿Qué significa esto, señora? Que todavía no hemos salido, todavía no hemos salido de lidiar, de pelear con las diarreas, la tuberculosis, la disentería, todas esas enfermedades de la pobreza. Y ya estamos hablando ahora de obesidad, y estamos hablando de cáncer, y estamos hablando de enfermedades de la riqueza. Eso se llama transición epidemiológica. En ese terreno, allí, ¡prum!, ha venido la pandemia y fíjese cómo se está descosturando, cómo se está abriendo la costura en Piura. No hay oxígeno, el sistema está malísimo, el sistema en Loreto. Y entonces ahora quisiera centrar la conversación, doctor Missoni. ¿Cómo podemos lograr que de qué depende que se desarrolle un sistema universal de salud en el Perú? Lo que quiero preguntarle es, va a haber mucha oposición política, obviamente, a esto, va a haber muchísima oposición de las propias entes interesados. Obviamente la FAP no va a querer soltar su hospital y su sistema de salud, tampoco la naval y los militares y el seguro. ¿Cómo se puede hacer esto, doctor? Mire, el Perú no es el primer país que pasa por este problema, digamos, que debe buscar un camino distinto. Durante la publicidad o los avisos, yo estaba reflexionando que justamente Italia antes de 1978 se encontraba en una situación similar. Todo el sistema estaba basado en seguro social y súper fragmentado desde el punto de vista institucional. Y hubo en ese momento una coincidencia de voluntad política entre los dos mayores partidos del Parlamento, fuertes opositores entre ellos, pero se encontraron de acuerdo sobre la necesidad de construir un sistema de salud
único, un servicio nacional de salud sobre el modelo británico, para entendernos. Y esto hizo... Perdón, doctor, mil disculpas. Discúlpeme, por favor, que le interrumpa. Mil disculpas. Lo que usted ha dicho es extraordinariamente importante y algo de repente utópico para el Perú. Usted lo que nos ha dicho es que dos grandes partidos políticos, enemigos políticos, se miraron a los ojos, se sentaron en una mesa, alrededor de una mesa, y dijeron: Italia es más grande que nuestras diferencias y vamos a hacer un sistema universal. ¿Eso es lo que usted nos está diciendo? Sí, exactamente, esto es lo que pasó. Qué barbaridad. La propuesta vino del partido de gobierno y tuvo total apoyo de la oposición, que entonces era una oposición muy compacta y muy fuerte. Y esto, le cuento otro ejemplo interesante de un punto de vista histórico, que el sistema inglés, británico, justamente del cual todos nos hemos inspirado cuando pensamos al sistema universalista, que en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, un gobierno conservador propuso el sistema universal financiado a través de la recaudación fiscal por parte de toda la población. ¿Por qué? Porque esto cuesta menos y ha demostrado de ser más eficaz en términos de servicios de salud. Ahora, ustedes mencionaban la transición epidemiológica y el problema de las enfermedades crónicas, y estas enfermedades crónicas son un problema nuevo que necesita en Perú, como en Italia y en el resto del mundo, un trabajo sobre los determinantes sociales de la salud. Esto es también, eso lleva consigo la necesidad de coordinar más sectores políticos, más sectores sociales. Porque si nosotros queremos reducir, por ejemplo, la obesidad y todas sus consecuencias, diabetes, enfermedades metabólicas, etcétera, mortalidad cardiovascular, necesitamos reducir los factores, por ejemplo, nutricionales, que son estrategias pero de mercado que nos llevan a comer la comida basura, como se dice, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminamos eso? Si no hacemos políticas que reducen el consumo, por ejemplo, de bebidas gaseosas super azucaradas, para hacer un ejemplo, si no hay política en esa dirección, que no son necesariamente del sector salud, son del sector comercial, industrial, son muchos sectores. Si no reducimos ese determinante, el sistema no estará, ningún sistema será, como dicen, sostenible, tendrá la capacidad de enfrentar la carga de enfermedad que está creciendo. Si a esto se suma también la emergencia de la pandemia, contra las cuales no estamos preparados, cualquier sistema fracasa. Por eso la unidad es la respuesta para reducir costos. Sabemos que estos sistemas fragmentados, y cuanto más son privatizados, más le cuestan a la población y al Estado, por supuesto. Entonces, esto es lo que tenemos que superar, ir hacia una forma unitaria, que naturalmente puede ser progresiva o puede ser... En Italia fue una ley que lo estableció y todas las mutuales, todos los seguros sociales tuvieron que confluir y fue un solo sistema. Claro, doctor Missoni, yo creo que usted lo que nos ha puesto en el tablero, y por eso que cuando empecé este programa, cuando empezamos a hablar hace una hora, yo dije, este programa va a ser de reflexión, para que nuestros oyentes en la casa, y de repente algún político estará escuchando este programa, reflexione y diga, ¿seré capaz yo de sentarme frente a un enemigo político y reflexionar y darme cuenta que el Perú es más grande que nuestras diferencias y que el Perú necesita un sistema de salud unificado, universal? Porque lo que usted nos está diciendo, doctor Missoni, es que sin voluntad política podremos hablar, podremos hacer 100.000 programas de radio, 100.000 campañas, pero nada va a pasar. Obvio. Si no hay voluntad política no vamos por ningún lado. El tema es que la voluntad política también tiene que enfrentarse a grandes intereses económicos, porque ustedes saben también, intereses políticos por un lado, intereses de cuál es mi sector, cuál es mi ámbito donde yo tengo control, y también, pero intereses externos al sistema, que son de tipo económico, y son además internacionales, con lo cual también tenemos que lidiar. Entonces se necesita esa unidad política y también
ver cuáles son los intereses, que no son intereses de los peruanos, sino que son intereses de pequeños grupos, normalmente transnacionales, y que también habrá que saber enfrentar. No es poca cosa, pero sin visión y voluntad política no van por ningún lado. No es poca cosa, así es. Doctor Misoni, le agradecemos. Las universidades hay que involucrarlas en la formación de los humanos, es fundamental. Si no creamos una nueva mentalidad, tampoco se crea un nuevo sistema de salud. Correcto, una nueva mentalidad, voluntad política, un nuevo modo de tratarnos los peruanos entre nosotros y un punto fundamental, que es que nos demos cuenta que el Perú debe ser más grande que nuestras diferencias. El bienestar de todos los peruanos debería ser el objetivo final de todo lo que hagamos y no solamente nuestros intereses personales, nuestros intereses partidarios o nuestros intereses económicos. Doctor Misoni, muchísimas gracias. De verdad que usted nos ha dado un paseo, digamos, por todo lo que es salud pública y espero que nuestros oyentes los haya ayudado a que también reflexionen en sus casas sobre este importante tema. Muy agradecido, doctor Eduardo Misoni, que tenga usted muy buenas noches allí en Milán, en Italia. Muchas gracias. Muchas gracias y mis mejores deseos para Perú es que todos juntos podamos salir de esta nube. Gracias. Muy agradecido, muchas efectivamente. Gracias. Y hasta muy pronto. Gracias. Muy bien, ya lo escuchó, señor. ¿Ve? Esto es salud pública. Entonces, la gente que no entiende la salud pública y escucha que se habla de política, a veces se le paran los pelos y dice, ¿qué hacen esos doctores hablando de política? Deberían dedicarse a recetar medicinas. No. Fíjese usted cómo es la salud pública. Fíjese. Voluntad política para mejorar. 1978 Italia se dio cuenta que estaba como el Perú, fragmentado, centralizado. Y mire cómo Italia logró llegar a tener el mejor sistema de salud de Europa. Que se desviaron un poco, los han machacado un poco la pandemia, pero ahora van a salir. Nosotros, ojalá que tengamos voluntad política para salir de esto. Sin voluntad política, nada va a pasar. Y va a llegar la próxima pandemia, y va a llegar de repente el cuatricentenario, y vamos a seguir igual de divididos. ¿Qué le parece si tomamos una pausa? Vamos a regresar con Rachel Watson, que ella nos va a hablar de cómo combatir ahora la ansiedad para salir de la pandemia. Mucha gente ya se acostumbró en la casa y dice, no quiero salir. ¿Habrá ansiedad para salir de la pandemia? Rachel nos va a ayudar a descifrar ese misterio. Regresamos, no se vaya. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP. La situación que estamos viviendo nos muestra que la prioridad es mejorar nuestro sistema de salud. Hemos pasado de casi 17 médicos por cada 10.000 habitantes en el 2010 a 26 en el 2018, según el INEI. En los países desarrollados, el promedio es de 35 médicos. Tenemos que seguir avanzando. Con miras al Bicentenario, trabajemos juntos por una salud de calidad para todos. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP con el apoyo de Movistar.